Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En un sitio de acampamento de Montana, una niña es tomada mientras dormía. Recordando un crimen similar, los investigadores temen que el asesino haya regresado. En su afán por hallar viva a la niña, se enfrentan con un triste cuadro, falsas pistas y un sospechoso astuto. Policías, agentes y una madre con una firme determinación luchan por resolver el misterioso suceso en aquel oscuro bosque. Los archivos del FBI. Mientras acampaba con sus padres en Montana, una niña de 7 años fue arrebatada de su tienda. Nadie presenció el crimen y el secuestrador no dejó pistas. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Lo poco que se sabía sobre perfiles criminales, los agentes lo usarían corriendo contra el reloj para hallar a un criminal increíblemente monstruoso, como nadie imaginaba. El lado oscuro. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. Sudoeste de Montana. Guerra de épicas montañas y vastas praderas. En junio de 1973, la familia Yeager llegó a Montana desde Michigan. Marietta Yeager estaba ansiosa porque su familia conociera el oeste. Bill Yeager, obrero de autopartes, tomó licencia de un mes para este maravilloso viaje. Eran las primeras vacaciones familiares para Susie, de 7 años. Los padres de Marietta también estaban con ellos. El domingo 24 de junio, se prepararon para pasar su última noche en el Parque Estatal de Headwaters de Montana. Por la mañana, continuarían hacia el oeste. El niño mayor dormía en el auto, mientras que los 4 pequeños tenían su propia tienda. Como cada noche, Susie no dormía sin un beso y un abrazo de buenas noches. La noche estaba fría. Aún así, los niños Yeager dormían plácidamente. Los adultos dormían a unos pocos metros. Pero no todos en el área dormían. Cerca de las 4 a.m., una brisa despertó a Heidi Yeager, de 13 años. Notó un agujero en la tienda. Luego notó que Susie no estaba allí. Confundida y asustada, corrió a avisar a sus padres. Marietta Yeager intentó comprender lo que decía su hija. Yo pensé que estaría en algún lugar por allí. Está cerca. Habrá tenido que ir al baño, ya sabe. Pero al mismo tiempo sentía un terror naciendo en mí que
Me hacía pensar, oh Dios, por favor, no dejes que sea cierto. Es decir, recuerdo haber querido despertar y ver que eso no era real, que no estaba sucediendo. Luego, vieron el corte en la tela de la tienda. Allí fue donde dije, te guste o no, Marieta, esto es la realidad. Y no solo se ha ido, alguien la llevó. Sus corazones se hundieron más cuando vieron los peluches de Susie en el pasto. Dormía con ellos, siempre lo hacía, y esa noche los habría dejado caer al no poder aferrarse a ellos. Vi bien a las claras que fue llevada por la fuerza. De inmediato, Bill Yeager fue hasta un teléfono a llamar a la policía. Okay, Mr. Yeager, slow down. I need you to tell me what's going on. I want you to hold on the line. I'm going to get help on the phone. La operadora del comisario llamó por radio al oficial del condado de Gallatin, Don Houghton, quien estaba trabajando en la noche. Have reported a 7-year-old. En camino a Headwaters, el oficial Houghton pasó a buscar al investigador del condado, John Armstead. Los crímenes violentos no eran comunes en la zona, y al principio el investigador Armstead pensó que era falsa alarma. Pensábamos que debía ser alguna otra cosa, que algo así no sería un secuestro y se resolvería solo de algún modo. Cuando llegaron los investigadores, la familia Yeager estaba consternada. Mientras les explicaban cómo podían, eran llevados al lugar del hecho. Eso cambió todo para el oficial Houghton. Y entonces vimos la carpa que había sido cortada. Y eso cambió las cosas, era escalofriante. Las pisadas de la familia estaban diseminadas por todos lados en el pasto húmedo, pero el investigador Armstead vio unas que iban en una dirección específica. Podía ver las pisadas sobre el rocío, llegando a la tienda y alejándose de ella hacia el aparcadero en el cual ya no había vehículos. La oficina del comisario de Gallatin contactó al FBI. El agente especial Pete Dunbar tomó el llamado en la sede de Bozeman. El FBI a menudo interviene en los secuestros por la posibilidad de viajes interestatales. En un secuestro el tiempo es crítico, ya que las posibilidades de hallar viva a la víctima se reducen con cada hora que pasa. Dunbar y el agente especial William Terry partieron de inmediato hacia el acampamento. Para cuando los agentes llegaron, la policía local había comenzado una pesquisa, interrogando a otros acampantes. Las únicas pistas hasta el momento eran las pisadas y el corte en la tienda. Pero fue suficiente para convencer al agente especial Dunbar de lo sucedido. Era un secuestro, sin duda. A veces no se sabe. A veces es una psicosis de los padres, pero en este caso era incuestionable que había un secuestro de una niña. La búsqueda pronto se hizo una de las más grandes de la historia de Montana. Teníamos helicópteros, teníamos a la Guardia Nacional en vuelo, teníamos botes, vehículos todoterreno, teníamos jinetes revisando zonas de casas abandonadas, antiguas minas, donde quiera que alguien pudiera ocultarse. Comenzaron por la tienda de los Yeager y luego expandieron el círculo. Durante la búsqueda, algunos oficiales veteranos recordaron un caso similar en el mismo acampamento 5 años antes. Ese crimen fue descubierto el 5 de mayo de 1968 durante una salida de exploradores, cuando un niño quiso despertar a un compañero. El niño de 12 años fue apuñalado y golpeado durante la noche. Su pulmón estaba perforado
y tenía un severo traumatismo de cráneo. Murió al día siguiente. Ese caso no se resolvió. Muchos de los que buscaban a Susie se preguntaban si ese criminal había regresado. La policía y el FBI buscaron la ayuda del público. Cientos de ciudadanos alarmados de Montana daban pistas. Los oficiales seguían cada una de ellas. Una persona urgía a las autoridades a interrogar a su vecino de 25 años en Manhattan, Montana, describiéndolo como extraño. Los oficiales conocían al hombre como un contratista local. Nada pareció sospechoso. Sin embargo, y como todos los demás, dijo que haría lo posible por ayudar. Y luego, de una semana de la desaparición de Susie, un hombre llamó a la casa de un oficial del condado de Gallatin, Montana. Atendió la esposa del oficial. El hombre dijo ser el secuestrador de Susie y exigió un rescate de $50,000 a entregar en una estación de autobús en Denver. Para confirmar que tenía a Susie, describió una pequeña deformidad en los dedos de la niña, las uñas abultadas de los índices. La mujer llamó a su esposo, quien contactó al FBI en el puesto de comando, el que fue establecido en el propio acampamento. El agente especial Dunbar avisó a los Yeager de la llamada. Cuando mencionó las uñas, quedaron mudos. Susie tenía uñas abultadas en sus dedos índices. La llamada era legítima. Los agentes necesitaban que el secuestrador llamara otra vez y diera detalles del rescate. Pero la llamada nunca ocurrió. Un duro golpe para la familia y los investigadores, según el agente especial William Terry del FBI. Al pasar el tiempo, como no había indicaciones sobre dónde debía ser entregado el dinero o cómo sería devuelta la niña, las esperanzas se perdían. Observar a los oficiales registrar los ríos del parque Headwaters buscando el cuerpo era desolador para los Yeager, pero Marietta y Bill se mantenían firmes. Yo me comprometí a serle fiel como madre, a no rendirme y continuar creyendo que estaba viva hasta el momento en que, si alguna vez debía suceder, tendría que aceptar pruebas concretas en contrario. Sin embargo, los Yeager no podían permanecer en el acampamento por siempre. Bill necesitaba regresar a su trabajo, y luego de más de un mes, la familia debió ir a casa. Y fue tan difícil partir, ¿sabes? Dejar el lugar donde la había visto por última vez. A pesar de los esfuerzos de los agentes de la ley, no habían podido hallar al secuestrador. Aunque pronto él hallaría a Marietta. En junio de 1973, Susie Yeager, de 7 años, fue raptada de su tienda en el Parque Estatal Headwaters, en Montana. Aunque la familia debió regresar a Michigan, el FBI aseguró a los padres de Susie, Bill y Marietta Yeager, que no abandonarían el caso. Apenas llegamos a Detroit, el FBI estaba allí esperándonos. Y yo sentí que podía confiar en ellos. Sentí que eran competentes y deseaban mantenerme informada, y para mí eso fue muy importante. Yo necesitaba saber todo lo que sucedía. Aunque los investigadores pensaban que Susie había sido asesinada, sus padres aún esperaban hallarla viva y que el secuestrador se contactara nuevamente. El FBI logró que la compañía de teléfonos rastree cualquier llamado del secuestrador y pidió a los Yeager que coloquen una grabadora en su teléfono.
La familia y sus amigos trabajaron mucho para que nadie se olvide de Susie. Abrieron el fondo de recompensa Susie Yeager e imprimieron 10,000 carteles que enviaron a cada oficina del comisario en Montana y los estados contiguos, pidiendo que los coloquen en su zona. Pasaron meses. La familia aún esperaba que el secuestrador llamara. Y se tornó mi tarea estar siempre al lado del teléfono y solo una vez me aparté al principio y fue para buscar a mi hijo, uno de mis niños, de una clase de la que se suponía lo regresarían a casa y no lo hicieron y fui yo. Y estuve fuera de casa por 10 minutos y el secuestrador llamó. De acuerdo a la rutina establecida, Dan, el hijo mayor, quien estaba en la casa, encendió la grabadora. Dan pidió al secuestrador que liberara a su hermana. El hombre se quejó de que la policía y el FBI estaban operando. Dijo que no podía liberar a Susie sin ser atrapado. Segundos más tarde, llegó Marietta. Danny acababa de colgar el teléfono y sabía por la expresión de su cara que estaba fuera de sí. No tuvo que decirme, yo sabía que había hablado con el secuestrador. Y teníamos la llamada grabada, pero sin poder saber quién era. Las autoridades rastrearon la llamada a un restaurante en Wyoming. La policía local registró el lugar, pero el sujeto ya no estaba. Y los empleados no recordaban a nadie que haya hablado por teléfono público. Agente especial William Terry. Había un consenso general por esos tiempos. Todos creían que Susie estaba muerta. Y por alguna razón, este individuo intentaba atormentar a la familia Yeager. Pasaron los meses sin nuevas pistas o llamadas. 8 meses después del secuestro de Susie, la oficina del comisario del condado de Gallatin recibió un informe de la desaparición de una mujer de 19 años en Manhattan, Montana, a 16 kilómetros del campamento donde había desaparecido Susie. Su madre estaba preocupada y dijo a los oficiales lo que sabía. Dijo que su hija, Sandra Smulligan, fue vista por última vez el 9 de febrero, regresando a su casa a la medianoche luego de una salida con amigos. Su madre dijo que el auto de Sandra no estaba y que nadie supo de ella por varios días. Como casi todos en el pequeño pueblo, los oficiales conocían a Sandra. Abrieron un caso de desaparición y partieron en busca de su auto. El oficial Don Houghton, del condado de Gallatin, quien aún trabajaba en el secuestro de Susie Yeager, también intervino en la investigación. El área a la que fui asignado era al noroeste del pueblo de Manhattan. Era una zona muy amplia y recorrimos caminos estatales, caminos de tierra y caminos particulares buscando el auto. En una finca abandonada en los montes Horseshoe, el oficial Houghton notó huellas frescas de ruedas en un camino de tierra y luego descubrió algo que parecía fuera de lugar. Bajé para ver qué era y resultó ser ropa interior de mujer. Houghton quería registrar el granero cercano. La puerta estaba cerrada. En su interior, una lona y otros efectos cubrían un auto. La placa había sido removida
Pero en la pequeña comunidad, la mayoría de la gente conocía los autos de sus vecinos. El oficial Houghton reconoció el auto. Era el de Sandra Smulligan. No había rastros de la joven. Houghton informó el hallazgo. La partida del comisario, oficiales y voluntarios sirvió para rastrear 8 kilómetros cuadrados alrededor del granero. Formando líneas, marcaron todo lo que podría ser evidencia. Al segundo día de la búsqueda, un grupo investigó un tambor de 200 litros que hallaron en un campo. Algo había sido quemado dentro. Entre la madera chamuscada había trozos de hueso. Cuanto más buscábamos, hallábamos huesos diseminados en un radio de 75 metros. En su mayor parte eran pequeños. Habían sido quebrados, hachados y quemados. Finalmente, recolectaron más de 1.200 fragmentos de hueso. Un patólogo forense determinó que eran humanos, y algunos eran probablemente de una mujer blanca adulta. Los registros dentales confirmaron que varios dientes y un trozo de mandíbula correspondían a Sandra Smulligan. El investigador John Anstead temió que el asesino de Sandra también hubiese secuestrado a Susie Yeager. Había en principio una conexión, probablemente debido en parte a la zona del país donde vivimos. Se sabe lo que sucede y lo que no sucede. Sandra Smulligan había sido desmembrada. Quien haya perpetrado tan abominable crimen también podría haber secuestrado a Susie. A 8 meses de la desaparición de Susie Yeager, en un acampamento de Montana, la policía descubrió los restos de Sandra Smulligan en una finca cercana en los montes Horseshoe. Las autoridades tenían una conexión. Los investigadores que trabajaban en los dos casos a menudo almorzaban juntos. Un residente siempre estaba con ellos, preguntando por los casos. David Masterson era un ex marín y un conocido contratista local. Algunos vecinos lo consideraban extraño. Durante la primera semana de la investigación, Masterson había sido interrogado por la desaparición de Susie. El oficial Don Houghton sabía que gente demasiado curiosa por un crimen generalmente está involucrada. Muchas veces David venía a almorzar con nosotros. Siempre preguntaba. Teníamos cuidado de lo que decíamos en su presencia, pero él se ofrecía para una búsqueda. Siempre delante de nosotros. Nos molestaba un poco. El agente especial del FBI, Pete Dunbar, se dio cuenta de que Masterson conocía bien la zona donde fue encontrado el cuerpo de Sandra. David apareció nuevamente como sospechoso porque sabíamos bastante sobre él desde antes, que conocía las montañas Horseshoe muy bien. También supimos que había salido con esta muchacha Sandra Smulligan. Los investigadores le pidieron a Masterson que se sometiera a un detector de mentiras. Aceptó. Yo le tenía mucha fe al detector. Lo había usado en otras ocasiones antes e invariablemente fue una gran herramienta. No tenía una sola falla. Durante el examen, Masterson dijo no saber nada sobre el secuestro de Susie Yeager o el asesinato de Sandra Smulligan. Confirmó que había salido con Sandra solo una vez porque ella no quiso salir más. El operador del detector no notó señales de mentiras.
Al igual que con otros sospechosos en el caso de Susie Yeager, los agentes le solicitaron que se sometiera a un interrogatorio con Amital sódico. En el hospital psiquiátrico, bajo la influencia del barbitúrico, Masterson respondió tranquilo cada pregunta. Dijo todo lo que me había dicho durante la entrevista antes de que hiciéramos el amital sódico. No se desvió un ápice. En lo que respecta a mi entrevista, no hubo diferencia entre utilizar la droga o no. Retornó la investigación al punto de no tener nada. Nos quedamos sin pistas. No podíamos estar más abatidos. No sabíamos hacia dónde ir. Nos quedamos sin sospechosos. En la primavera de 1974, el caso estancado tomó nuevo impulso, luego de que Tambor viera al agente especial Patrick Mullaney, quien trabajaba en el área de perfiles criminales. Creyendo que podía ayudar, Mullaney pidió los archivos del caso Yeager. Nos dieron las entrevistas que hicieron. Nos dieron los resultados de todas las investigaciones realizadas. Así repasamos durante días todas las investigaciones y entrevistas, en especial qué tipo de investigación habían realizado, y logramos tener una idea. Para los especialistas en perfiles, la naturaleza del crimen, incluyendo vigilancia y una sigilosa sustracción, sugería a alguien con entrenamiento militar. Debía tener la fuerza física para cargar y mantener callada a una niña de 25 kilos, tal vez luchando. Los especialistas creían que el criminal era solitario, posiblemente esquizofrénico, con problemas con el sexo opuesto. Nuevamente apareció David Masterson. Cuando mencionamos a David Masterson como nuestro sospechoso más probable, nos topamos con mucha oposición del Departamento de Policía local, igual que del agente del FBI. Y la razón para esa oposición era muy razonable. Era simplemente que había sido sospechoso y que le habían pedido someterse a 2 pruebas de verdad. Y David había pasado ambas. Pero un esquizofrénico puede disociarse de la realidad a tal punto que puede mentir sin exhibir inquietud y así superar las pruebas. Los especialistas en perfiles también hicieron una predicción: que el secuestrador telefonearía a Marietta Yeager en el aniversario del crimen. Sabíamos que este era un asesino tan íntimo que se había involucrado personalmente en la matanza con la víctima y su vida, y con la vida de su familia, que incluso celebraría este evento igual que una persona normal celebraría un aniversario. Para atraer al secuestrador, Marietta Yeager concedió una entrevista a un reportero de Associated Press. Dijo que su fe religiosa le permitía sentir pena por el secuestrador y que le gustaría hablar con él para saber por qué lo hizo. En la noche del 24 de junio de 1974, a un año de la desaparición de Susie, Marietta fue a dormir sabiendo que aunque lo necesitaba, no descansaría. Exactamente un año después del secuestro de Susie Yeager en un campamento de Montana, un hombre telefoneó a Marietta, madre de Susie. Lo primero que dijo fue: habla la mamá de Susie. Y en ese momento yo sabía exactamente quién era. Dijo: este es el hombre que la llevó de su lado hace exactamente un año. Y se cortó el llamado. Los Yeager estaban desolados. La llamada fue tan corta que era casi imposible rastrearla. Otro llamado, si viniese, sería el único vínculo con su pequeña. Estaba tan aliviada, pero mi mente volaba, ¿sabe? Pensaba, ¿qué sucederá? ¿Qué puedo decir? Entonces, al principio le
cedí la iniciativa de la conversación. Él necesitaba hacerme saber que tenía el control absoluto. El secuestrador se jactaba de ser demasiado listo para ser atrapado. Dijo que él y Susie habían estado viajando juntos. Moriera quería pruebas de que su hija estuviera viva. Quería hablar con Susie. El secuestrador dijo que la niña estaba muy cerca, durmiendo en su cabaña. Para ese momento sabía que mi esposo había llamado al FBI. Estaban intentando rastrear la llamada. Así que sabía que era importante mantenerlo en línea. Quería que el FBI lo pudiera atrapar. Mientras hablaba, Moriera Yeager comenzó a tener el control de la conversación. Dijo que había estado orando por él. Dijo que sentía pena por él. Su fuerza y compasión desgastaron al secuestrador, según Patrick Mullaney, especialista en perfiles del FBI. Pudo contenerse por más de 1 hora con la persona que tenía a su hija. Fue increíble. El hombre inició con el clásico desafío psicopático. Yo soy el que secuestró a su hija. Hace hoy justo 1 año. Ella logró virar desde ese punto en el que él la dominaba, hasta que al final de la conversación él no podía colgar el teléfono. Y cuando finalmente colgó el teléfono, estaba llorando. Los agentes se dirigieron a la casa de los Yeager, esperando que la llamada los condujera finalmente al secuestrador. Por esos tiempos, las llamadas de larga distancia pasaban por una serie de estaciones intermedias. El personal de teléfonos rastreó la llamada hasta Sarasota, en Florida, pero una falla en el sistema impidió que avanzaran. Los agentes tuvieron que decir que no funcionó. Lo único que podía pensar era que tenía a Susie dormida en su cabaña y que perdimos la posibilidad de hallarla. Y 1 mes más tarde, un granjero de Montana mostró a los investigadores que alguien había interferido en su línea telefónica. Su cuenta telefónica mostraba una llamada a los Yeager que él no había hecho. Debajo de la línea, había notado huellas de auto frescas, diferentes a las de su auto. Al preguntarle acerca de gente que conociera bien la granja, respondió que David Masterson trabajó para él. Los investigadores recordaron que él había sido especialista en comunicaciones en la Marina y sabría cómo interferir en una línea telefónica. Los agentes recurrieron a una nueva tecnología: análisis de la voz. La voz de una persona es única por las vibraciones que le da a su cuerpo, y los científicos habían comenzado a graficar patrones de voz utilizando un espectógrafo. Los expertos en el tema compararon la grabación de la llamada del aniversario con la de una entrevista con Masterson. Había coincidencias. Los investigadores le presentaron a Masterson el análisis de la voz. Le explicaron que los resultados indicaban que probablemente él hubiera hecho la llamada a los Yeager. Masterson dijo al agente especial Pete Dunbar que no estaba impresionado. Y él dijo, sabes, tengo parientes cuya voz suena exactamente como la mía. Y preguntamos quiénes eran. Los investigadores lograron un reconocimiento de voces con Masterson y los parientes que mencionó. Desde la granja, donde se hizo la llamada por el aniversario, telefonearon a los Yeager. Yes, it's Marietta. Hi, Pete. Okay, we're ready. Cada interlocutor se identificó con un número y leyó un extracto de la llamada. Soy el número 1.
¿Es la madre de Susie? Fuimos al Parque Lakeside y al Zoológico de California del Sur. Soy el número 2. ¿Es la madre de Susie? Fuimos al Parque Lakeside y al Zoológico de California del Sur. Tan pronto levanté el teléfono, al segundo sabía que era la voz que había escuchado. Estaba perfectamente grabada en mi memoria. Nunca olvidaría esa voz. Era más evidencia circunstancial, pero aún nada en concreto. Los oficiales querían una confesión. Nos dimos cuenta de que lo único que podría descolocarlo y causar que haga algo que finalmente lo incrimine era confrontarlo directamente con Marietta Yeager. Le requerimos a Marietta que viaje nuevamente a la zona de Bozeman, que solo tenía malos recuerdos para ella. Moira siempre supo que se encontraría con el asesino de su hija. Y sentí que esta era la ocasión, y estaba muy agradecida por la oportunidad de poder decirle frente a frente y no a una voz en el teléfono que lo había perdonado. Es una persona muy fuerte, muy diferente de cualquier madre de una víctima que yo conozca. Y su perdón, francamente creo que es muy diferente, muy diferente. Sé qué es lo que piensa al respecto, pero no sé si coincido con ella. En la mañana del 12 de septiembre de 1974, Marietta Yeager y David Masterson se encontraron en presencia del abogado de él. Algo muy profundo en mí sabía que este era el hombre. Y cuando lo miré a los ojos, pude ver en su expresión que estaba mentalmente enfermo. Serenamente, Marietta le dijo que sabía que él se había llevado a Susie. Masterson insistía en que era inocente. Hablaron por más de una hora, Marietta intentando lograr que admitiera su crimen, pero él nunca se quebró. Finalmente el abogado dijo, creo que esto ya es suficiente. Le hemos dado una buena oportunidad. Y nos pusimos de pie y nos dimos la mano. Pero demandó toda mi disciplina soltarle la mano. Es decir, era él. Yo sabía que era él y quería mantenerlo a la vista. Para mantener la presión sobre Masterson, la policía del condado de Gallatin le puso vigilancia las 24 horas. No hicieron ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que lo vigilaban. La vigilancia parecía divertirlo. Pero el 24 de septiembre, el sospechoso se escurrió, según el oficial Don Houghton. El equipo de oficiales lo vio entrar a su casa, pero no salió a la mañana siguiente. Uno de nosotros, de hecho, fue a golpear la puerta de su casa, pero no había nadie. Comenzamos a buscar por los lugares que sabíamos que frecuentaba, sin resultado alguno. Mientras las autoridades buscaban a Masterson, un hombre llamó a los Yeager. Fue exactamente un año después del primer llamado del secuestrador, cuando Marietta había salido. El hombre se identificó como el señor Travis. Tan pronto como lo escuché, supe que era su voz. Estaba intentando convencerme a mí y al FBI de que el secuestrador era alguien de Salt Lake City, Utah, y no esta persona David, quien era el principal sospechoso aquí en Montana. Dijo que podía probar que Susie estaba viva, poniéndola al teléfono. ¿Quiere una prueba? Bien, escuche esto. Es un buen hombre, mamá. Lo pasamos bien juntos.
Me lleva mucho a pasear. Sabía que no era la voz de Susie. Ella nunca me llamaba mamá, me llamaba mami. Entonces luego temí por la criatura a quien le hizo decir esas palabras, y que en su mente enferma ella sería Susie y que podría dañarla a ella también. Cuando Marietta seguía llamándolo David, comenzó a equivocarse. Masterson dijo cosas que había hablado con Marietta en Montana. Cosas que solo David sabría. Y se autoincriminó por completo. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, dijo nunca más verá viva a su hija. Y colgó de un golpe. Marietta llamó al FBI. Y las autoridades rastrearon la llamada hasta una habitación del motel en Salt Lake City, a más de 600 kilómetros de la casa de Masterson. Pero para cuando llegaron, él ya no estaba. Luego de que David Masterson eludió la vigilancia, los investigadores creían que llamaría a Marietta Yeager. Marietta oyó la voz de una niña, pero sabía que no era Susie. El fiscal del condado de Gallatin, Thomas Olsen, quien esperaba obtener más evidencia antes de pedir arresto, sabía que ya era más peligroso que nunca. Estaba en estado de pánico. Inmediatamente presumí que había tomado a otra niña. Sabía que debíamos actuar, no podíamos esperar. Cuando Masterson regresó al pueblo, decidieron arrestarlo y encontrar más evidencia en su contra luego. No ofreció resistencia. Yo había contratado al mejor abogado de la zona. Entre sus efectos personales, hallaron papelería del motel de Salt Lake City, desde donde se realizó la última llamada, con el nombre de Travis escrito en ella. Las autoridades obtuvieron una orden de cateo con la ayuda de los especialistas en perfiles del FBI, según el oficial Don Houghton. Nos dijeron que el autor del crimen, de este tipo de crimen, probablemente guardaría recuerdos o trofeos de sus víctimas, que incluyen cosas como joyería, ropa o partes del cuerpo. Nuestra orden de cateo registró todos esos artículos. Dentro del refrigerador, los oficiales hicieron un horrendo descubrimiento. Envoltorios de papel con las iniciales de la mujer asesinada en ellos, Sonia Marie Smolligan. Y hallaron una mano humana con 2 dedos cortados en su palma. Vieron la evidencia con el abogado de Masterson, quien anunció que su cliente tenía una terrible confesión. Y el abogado dijo, David admitirá 4 asesinatos. Y eso me golpeó como con una masa. Masterson les dijo de los 4 asesinatos. Comenzaron en 1967. Estaba culminando la preparatoria cuando cometió el primer crimen. Un compañero suyo había peleado con él. Un día vio a su hermano pescando con un amigo. Por venganza, mató al hermano del compañero. Masterson dijo que el segundo crimen fue cuando mató al scout en el acampamento de Headwaters en 1968. Lo hizo para ensuciar a la tropa local de scouts que lo habían echado de sus filas. Su tercera víctima fue Susie Yeager. Esperó hasta que todos estuviesen dormidos. Dijo que llevó a Susie a la granja de los montes Horseshoe, donde habían hallado los huesos de Sandra Smolligan. La estranguló, lo descuartizó y diseminó sus restos. Todos
Todos querían saber por qué. Masterson no tenía respuesta. También confesó haber matado a Sandra Smulligan. Luego de que se negara a verlo otra vez, irrumpió en su apartamento. Su plan era secuestrarla. Pero cuando cubrió su boca con cinta adhesiva, sin quererlo, cubrió su nariz también. Mientras empacaba su ropa, Sandra Smulligan se asfixió. En la misma granja, descuartizó su cuerpo y luego incineró los restos con leños de cedro y arrojó sus huesos entre los de Susie. Era tarde, creo que eran como las 3 a.m. Y lo que recuerdo de David era que al confesar los 4 crímenes, parecía empequeñecerse más y más, de estatura y de tamaño. Y al final solo quedaba el cascarón de un hombre. Los oficiales lo regresaron a la cárcel, aunque nunca llegó al juicio. Aunque los fiscales le dijeron que no demandarían la pena de muerte. David Masterson se colgó con una toalla horas después de haber confesado.